Capítulo 32. La verdad por fin sale a la luz. Al día siguiente, los dos estaban sentados en clase. Chen Xiaoyu de repente se acercó al escritorio de Jin Minsen y dijo suavemente: Jin Minsen, tu mamá está aquí para verte. Jin Minsen levantó la cabeza. ¿Mi mamá? Sunin aguzó las orejas y se volvió para mirar a Jin Minsen. Chen Xiaoyu le dijo: tu mamá está en la oficina del maestro de salón. La maestra de salón me pidió que te dijera que pasaras por su oficina. Sunin apretó los puños en silencio. Jin Minsen se quedó en silencio por un momento. Entonces, se puso de pie. De acuerdo, salió del salón de clases. Sunin estaba tan ansioso que estaba a punto de comenzar a morderse las uñas. ¿Por qué Zhou Huan buscó a Jin Minsen? ¿Iba a tratar de persuadir a Jin Minsen para que se fuera a casa? Sunin solía preocuparse de que Jin Minsen estuviera demasiado apegado a Zhou Huan. Era joven, por lo que le sería difícil aceptar la cruel realidad del asunto. Sin embargo, ya habían cortado su relación madre-hijo ahora. Incluso si se revelara la verdad, no debería importar demasiado. Ya tenía el número de teléfono del villano, por lo que podría enviarle un mensaje de texto anónimo explicando todo lo sucedido. Podría contarle cómo Zhou Huan cambió a los niños al nacer. Eso es todo. Él solo hará eso. Jin Minsen entró en la oficina y encontró a Zhou Huan charlando con el maestro de salón. Parecían estar teniendo una conversación agradable. Zhou Huan incluso llevaba una bolsa grande llena de pan, fruta y cosas por el estilo. Cuando lo vio entrar, Zhou Huan levantó la cabeza y sus ojos se iluminaron. Ella lo llamó Minsen. La maestra de salón también giró la cabeza. Ella dijo con una sonrisa: Minsen, tu madre se tomó un tiempo de su apretada agenda para verte. Jin Minsen no sabía qué era lo que le había dicho Zhou Huan, pero el maestro de salón parecía tener una buena impresión de Zhou Huan. ¿Tu apretada agenda? Jin Minsen miró a Zhou Huan con indiferencia. ¿Es eso así? Los ojos de Zhou Huan se encontraron con los de él, su expresión un poco avergonzada. Ella pellizcó la bolsa de plástico en su mano. Minsen, no has vuelto a casa en 2 días. Jin Minsen, ¿cómo pudiste salir corriendo a jugar sin decirle una palabra a tu familia? No había ningún reproche en su tono. Si esto hubiera sido antes, ella ya habría comenzado a regañarlo. Ahora, la impresión de la profesora de Jin Minsen había cambiado por completo, por lo que también se volvió mucho más tolerante con él. Los profesores siempre fueron así. Si les gustara un estudiante, su tolerancia hacia ellos sería mucho mayor. Si no les gustaba un estudiante, siempre podrían encontrar algún tipo de falla. Jin Minsen escuchó mientras hablaba y le preguntó a la maestra: ¿dijo que me fui corriendo a jugar? El maestro de salón asintió. Sí. No fue así. Los labios de Jin Minsen se curvaron en una sonrisa sarcástica. Sacudió la cabeza. Por supuesto que no. La maestra estaba atónita. Se volvió para mirar al ansioso Zhou Huan y al indiferente Jin Minsen. Lentamente, comenzó a sentir que algo estaba pasando entre ellos dos y frunció el ceño. ¿Qué está pasando exactamente? Justo cuando Zhou Huan estaba a punto de hablar, Jin Minsen la interrumpió y dijo: corté todos los lazos con ella. Zhou Huan abrió la boca, pero no pudo decir una palabra. La maestra de aula se sorprendió. Ella se quedó sin palabras. No solo ella estaba sorprendida, sino que los otros maestros en la oficina también estaban conmocionados. Todos sabían fragmentos sobre la hospitalización de Jin Minsen y el comportamiento atroz de sus padres. Sin embargo, ese era el alcance de lo que sabían. Después de que se dieron a conocer las noticias sobre el caso de asesinato de Jin Qian, los detalles sobre su comportamiento hacia su familia también se dieron a conocer lentamente al público. Los informes noticiosos mencionaron su situación financiera y su negativa a pagar los gastos médicos incluso después de golpear a su hijo al borde de la muerte. Más tarde, los informes de noticias también revelaron que Jin Minsen era su hijo adoptivo, no su hijo biológico. En resumen, esta familia era simplemente demasiado peculiar. Como resultado, todas las opiniones de los maestros sobre Jin Minsen cambiaron drásticamente. No les tomó mucho tiempo perdonar a Jin Minsen por su comportamiento pasado. Sin embargo, a los ojos de los demás, no importa lo horribles que fueran tus padres, seguían siendo tus padres. Este fue especialmente el caso de los padres adoptivos. Después de todo, no tenían que acoger al niño. Si fueras a criar a tu propio hijo, entonces es una cuestión de rutina.
Si fueras a criar al hijo de otra persona, entonces es un gran favor por el que estar agradecido. Por lo tanto, incluso si Zhou Huan y Jin Qian no fueran buenos padres, seguían siendo sus padres. Jin Qian no terminó vengándose de Jin Minsheng. Incluso mató a un hombre por su bien. Incluso si Zhou Huan no era una madre decente, ella seguía siendo la mujer que lo crió. Todos pensaron que continuarían viviendo sus vidas juntos. ¿Quién hubiera pensado que cortarían los lazos? ¿Cómo puede un chico de 15 años cortar los lazos con sus padres? ¿Cómo va a comer en el futuro? No había mucha gente en el mundo que estuviera dispuesta a adoptar a un chico de 15 años. Las familias que buscan adoptar tienden a elegir niños más pequeños. Si el niño es demasiado mayor, es más difícil acercarse a él. Además, ¿quién querría adoptar a un niño terco como Jin Minsheng? Todos sentían que, incluso si quería cortar su relación con ellos, debería hacerlo una vez que fuera adulto. Sintieron que cortar los lazos ahora sería muy perjudicial para Jin Minsheng. Minsheng, no seas tan impulsivo, aconsejó la maestra de salón. Jin Minsheng soltó una carcajada. Rara vez se reía, pero, cuando lo hacía, era realmente impresionante. Se volvió hacia Zhou Huan y le dijo, «Llegaste justo a tiempo. Hagamos una ruptura limpia aquí y ahora. Los maestros aquí pueden servir como testigos. No vuelvas a molestarme nunca más, y tampoco volveré a buscarte». Zhou Huan se puso ansioso. Levantó los bocadillos en su mano y dijo, «Minsheng, mira, te compré muchas cosas». ¿No puedes perdonar a mamá? Jin Minsheng la miró fijamente, inmóvil. Antes, no me conseguías estas cosas. Ahora, no las necesito. Las cosas que llevaba claramente no valían más que un par de yuanes. Ella nunca le había comprado nada como esto antes. Rara vez mostraba afecto. Sin embargo, allí estaba ella, empujándole con impaciencia estas ofrendas de paz poco sinceras. Solo le disgustó aún más. Jin Minsheng le dijo al maestro de salón, «Maestra, solo le diré la verdad. Ya he pagado todo lo que le debo. Sé lo que estás pensando. Ella me crió durante tantos años, así que no crees que sea correcto que rompa lazos con ella. Hoy dejaré todo claro para evitar malentendidos. Hablemos de comida, ropa y vivienda. Ni siquiera tenía mi propia habitación. Vivía en un área pequeña, angosta y apartada de nuestro apartamento. Mi habitación era la única zona del apartamento con balcón, por lo que la ropa de todos siempre se dejaba secar allí. Estaba helada en invierno e hirviendo en verano. La comida que comía y bebía era siempre la más barata del mercado. La mitad de la ropa que usé la recogí de la basura y la otra mitad costó menos de 50 yuanes. En cuanto a mi educación, nunca fui al preescolar porque no teníamos el dinero para enviarme al preescolar. La única razón por la que pude ir a la escuela primaria fue porque era gratis y, aún así, el comité del vecindario tuvo que recordárselo a mis padres. Una vez que llegué a la escuela secundaria, Jin Qian siempre decía que estaba desperdiciando su dinero. Quería que abandonara la escuela porque mis notas eran malas. Desde que era niño, tenía que hacer todo por mí mismo, yo era el que cocinaba y limpiaba la casa. Todo lo que Jin Qian hizo fue beber. Siempre estaba destrozando la casa y el apartamento siempre olía a alcohol. Zhou Huan necesitaba trabajar todo el día para ganar dinero, así que yo tenía que encargarme de todo en casa. Cada vez que Jin Qian bebe, golpea a la gente. Todos saben eso. Siempre me lastimaba tratando de ayudar a Zhou Huan. Tuve que ir a la escuela con heridas en la cara. Incluso me malinterpretaron como si me metiera en peleas con la gente. Señora, le diré ahora mismo que nunca me he peleado con nadie en mi vida. Todas mis heridas se debieron a Jin Qian. Cada fin de semana, recogía botellas de cartón y vidrio de la calle y las cobraba en el sitio de recolección de basura, todo con el fin de reducir la carga de Zhou Huan. No tenía tiempo para estudiar, así que, por supuesto, mis calificaciones empeoraron. Además, Jin Qian siempre golpeaba a la gente y Zhou Huan siempre lloraba. Cada vez que la golpeaban, siempre corría a mi habitación en busca de ayuda. Si algo la molestaba, me usaría para desahogar su frustración durante al menos media hora. Básicamente fue una tortura psicológica. No gané nada por estar en esta familia. De hecho, probablemente hubiera estado mejor si nunca me hubieran adoptado.
La razón por la que estaba en el hospital en primer lugar era porque estaba protegiendo a Zhou Juan de Jin Qian. Casi me matan a golpes, pero me abandonaron por 100.000 yenes. Se negaron a asumir ninguna responsabilidad. Se tomó un respiro antes de continuar. Maestra, ¿entonces está diciendo que necesito seguir viviendo con padres así? ¿Por qué no debería cortar los lazos con ella? Jin Mingsen explicó con calma y claridad todo lo que había pasado. Su temperamento era a la vez comedido y silencioso. Antes, Jin Mingsen nunca se había explicado a sí mismo. Incluso cuando su rostro estaba negro y azul y era incomprendido, nunca se había quejado con nadie más sobre la situación en el hogar. Todos habían escuchado un poco sobre eso, pero era solo un poco. Sin embargo, no esperaban que la verdad fuera aún más cruel de lo que habían pensado. ¿Podría esto incluso considerarse adopción? Esto fue claramente abuso infantil. Incluso un perro habría sido tratado mejor que él. Era todavía un niño. ¿Cómo pudieron hacerle esto? Todos los profesores se sorprendieron. La maestra de su salón de clases se quedó boquiabierta, con el rostro lleno de incredulidad. ¿Es esta la verdad? Jin Mingsen sonrió. Luego, volvió la cabeza y le preguntó a Zhou Juan, ¿por qué no les dices? ¿Es cierto lo que dije? Zhou Juan abrió la boca. Quería refutarlo, pero, cuando se encontró con la mirada burlona de Jin Mingsen, sus palabras se atascaron en su garganta. Si Jin Mingsen no hubiera dicho todo esto en este momento, nunca se habría dado cuenta de lo escandalosos que habían sido ella y Jin Qian. Siempre sintió que era una víctima, que estaba siendo oprimida. Sintió que hizo todo lo posible para tratar bien a Jin Mingsen. No fue hasta ahora que se dio cuenta de que en realidad era increíblemente excesiva y repugnante. Zhou Juan comenzó a llorar. Ella había calculado mal. Lamentó profundamente incluso haber ido a la escuela para encontrar a Jin Mingsen. Jin Mingsen no había cambiado de opinión en absoluto. Más bien, la expuso por lo que realmente era y la humilló con la verdad. ¿Por qué se volvió así? Jin Mingsen no había sido así antes. Ella pensó que, mientras lo persuadiera un poco, él naturalmente volvería. El tono de Jin Mingsen era muy frío. Toma tus cosas y vete. No vuelvas a aparecer frente a mí nunca más. El rostro de Zhou Juan se puso pálido. Jin Mingsen entrecerró los ojos. Si vuelves a molestarme, se lo diré a todos en tu ciudad natal. No. Zhou Juan gritó de miedo. La mirada de miedo en su rostro sorprendió a todos en la oficina. Jin Mingsen no podía entender por qué tenía tanto miedo de esto. Zhou Juan no tenía miedo del abuso o la posibilidad de que Jin Qian fuera a prisión, pero tenía miedo de que su familia descubriera que no era la esposa de un jefe. Era a la vez ridículo y totalmente extraño. Zhou Juan ya no tenía el valor de quedarse aquí. Cogió su bolso y salió corriendo de la oficina. Ella lloró mientras se iba, desapareciendo de su línea de visión. A todos les llevó mucho tiempo recuperarse del susto. Después de un largo rato, la maestra de salón gritó, sus emociones un poco enredadas. Mingsen, la expresión de Jin Mingsen era tranquila. Maestra, debo regresar a clases. Su actitud seguía siendo fría e indiferente como siempre. Era como si no le importara si la gente lo tratara bien o mal. Como si todo este asunto no tuviera nada que ver con él. Él solo salió tranquilamente de la oficina, dejando atrás a los maestros conmocionados. Cuando Jin Mingsen regresó al salón de clases, Sunin le preguntó con ansiedad, ¿por qué Zhou Juan te estaba buscando? Jin Mingsen negó con la cabeza. No fue nada. Ya la he despedido. Claramente no quería hablar de eso. Sunin respiró aliviado. Sin embargo, cuando terminó la escuela, Jin Mingsen detuvo a Sunin, quien estaba a punto de salir corriendo del salón de clases. Hay algo que necesito hacer hoy. Sunin preguntó, ¿qué es? Jin Mingsen no habló. El salón de clases estaba lleno del ajetreo y el bullicio de los estudiantes. Cuando estaba allí, el villano parecía una imagen fija incrustada en un GIF. Sunin ya se había familiarizado con sus silencios. Sabía que no quería decir nada, así que respondió con impotencia. Está bien, solo no llegues demasiado tarde. A decir verdad, la razón por la que incluso preguntó fue porque le preocupaba que Jin Mingsen se arrepintiera de haberse ido de casa. Le preocupaba que Jin Mingsen regresara a Zhou Juan. Sin embargo, si Jin Mingsen realmente quisiera regresar, ¿qué podría hacer al respecto? No es como si pudiera atarlo y no dejarlo salir. A los ojos de la ley, Zhou Juan era el tutor legal de Jin Mingsen.
A los ojos de todos los demás, So-hwan fue el benefactor de Jin Min-sen durante 15 años. No era inusual que Jin Min-sen se arrepintiera ahora. Sunin se sintió un poco triste y decepcionado, pero podía entender la elección de Jin Min-sen. Una madre es diferente de un amante o un amigo. Las personas se enamoran y se separan todo el tiempo, pero es raro escuchar a alguien que realmente haya cortado las cosas con sus padres. Siempre había personas que se lamentaban de su familia abusiva o de su familia misógina y patriarcal en línea. Dirían que quieren cortar los lazos con ellos, y realmente quieren cortar los lazos con ellos. Sin embargo, los que realmente pudieron seguir adelante son pocos y distantes entre sí. Tan pronto como los padres lloraban y se disculpaban, la mayoría regresaba corriendo con sus familias. Luego, serían abusados nuevamente, cayendo nuevamente en un ciclo interminable de dolor. Cuanto más abusiva, fría e indiferente era una familia, más afecto anhelaban sus hijos. Por el contrario, los niños a los que adoraban y mimaban tendían a ser mucho más egoístas. Jin Min-sen recogió su mochila escolar y se fue. Al final, Sunin todavía no podía soportar separarse de él. Gritó detrás de él, Jin Min-sen. Jin Min-sen volvió la cabeza. Los otros estudiantes habían acudido en tropel a la puerta del salón de clases y, muy pronto, se habían ido. La voz de Sunin estaba llena de expectativas. Te espero en casa. Cenemos juntos. Jin Min-sen sonrió. Ya era hermoso, pero era aún más deslumbrante cuando sonreía. Él asintió. Sunin respiró aliviado. Como prometió ir a casa a cenar, probablemente no volverá a So-hwan, ¿verdad? Sunin, date prisa. ¿Qué estás esperando? Wang Sensen y Lon Yao gritaron desde fuera del aula. Sunin salió del salón de clases detrás del villano, mirando distraídamente la esbelta espalda de Jin Min-sen. Oye, nos dejaste plantados durante varios días. Ya no somos tus amigos, ¿eh? Lon Yao le pasó un brazo por los hombros. Tienes que jugar un par de juegos con nosotros hoy sin importar qué. Wang Sensen también se unió a la diversión. Se pellizcó la garganta y dijo con voz aguda, Heye, no nos abandones de nuevo. Sunin puso los ojos en blanco ante los dos. Vamos. Los tres vitorearon y corrieron hacia el cibercafé. El ambiente en el cibercafé era realmente bueno. Los tres agarraron computadoras una al lado de la otra y abrieron su juego en línea. Todo el tiempo, la mente de Sunin siguió vagando hacia el villano. No pudo evitar preocuparse de que el villano volviera a So-hwan, por lo que su rendimiento en el juego comenzó a disminuir, lo que provocó que Wang Sensen y Lon Yao se quejaran. Heye, ¿qué te pasa? Incluso un novato podría jugar mejor que tú. Mira, es toda tu culpa por no jugar con nosotros. Siempre pasas tu tiempo persiguiendo a Jin Min-sen, así que esto es lo que obtienes. Estás a punto de ser golpeado hasta la muerte. Sunin se disculpó rápidamente y centró su atención en ayudarlos a regresar. Después de 2 rondas, los tres decidieron dar por terminado el día. Este fue un acuerdo tácito entre los tres. Si jugaban durante demasiado tiempo, definitivamente les patearían el trasero cuando llegaran a casa. 2 de 3 rondas generalmente tomarían alrededor de 1 hora. Serían capaces de llegar a casa justo a tiempo. Tan pronto como se separaron, Sunin arrastró al reacio Lon Yao de regreso a su comunidad. Lon Yao se encontró con su madre a mitad de camino y casi se orinó. Gracias, Suge. Si nos hubiéramos quedado más tiempo, estaría acabado. Luego, Lon Yao y su madre regresaron a la comunidad. El corazón de Sunin se sintió pesado. Simplemente no podía dejar de preocuparse. Dudó un poco en el hueco de la escalera antes de subir sigilosamente al 4º piso. Luego, asomó la cabeza como un ladrón y se asomó al apartamento 404. La puerta estaba cerrada. Sunin estaba increíblemente enredado por dentro. Se quedó junto a la escalera durante unos 15 minutos antes de finalmente tomar el ascensor de regreso al piso 12. Deprimido, volvió a casa. Luego, abrió la puerta y se encontró de frente con un regaño. ¿Dónde fuiste? Cuando Sunin levantó la vista, Kaien estaba de pie en la sala de estar con las manos en las caderas, mirando con furia. Min-sen llegó a casa hace mucho tiempo. Me ayudó a cocinar, limpiar, todo. ¿Y usted? ¿Dónde estabas jugando? Sunin se congeló. Entonces, de repente giró la cabeza hacia la sala de estar. Jin Min-sen salió de la cocina con un tazón limpio.
Colocó el cuenco y un par de palillos en la mesa y asintió en su dirección. El corazón de Sunim latió un poco. Tartamudeó. Min-seng, ¿volviste? Regresó hace mucho tiempo. Kai-in lo miró fijamente. ¿Por qué estás parado ahí? Entra y lávate para la cena. Una sonrisa apareció en el rostro de Sunim, extendiéndose de oreja a oreja. Rápidamente se quitó los zapatos y se puso un par de pantuflas. Luego, corrió a su habitación, tiró su mochila y felizmente se sentó en la mesa del comedor. Min-seng, come un poco más. Kai-in puso algo de comida en el tazón de Jin Min-seng, su rostro estaba lleno de sonrisas. No esperaba que Min-seng fuera tan bueno cocinando. A diferencia de Nin-nin, todo lo que hace es comer. Sunim gimió con tristeza. Kai, eso no es justo. Eres tú quien no me deja entrar a la cocina. Siempre dices que te estoy molestando. HMPH. ¿Así que no vas a ayudar solo por lo que dije? Solo estaba siendo educado. Kai-in dijo. ¿Qué más puedes hacer además de crear problemas? La actitud de Kai-in era mucho más entusiasta de lo que había sido antes. Parecía que había sido conquistada por las habilidades culinarias del villano. Min-seng ha estado cocinando, limpiando y lavando ropa desde que era un niño. ¿Qué hay de ti, Lo único que sabes es cómo comer. Kai-in siguió regañando a Sunim. Sunim sintió que debía ser un hijo falso o algo así. Mientras comía, preguntó lastimosamente, Kai, ¿ya no soy tu pequeño bebé? No lo eres. Dijo Kai-in. Puedes ser mi pequeño bebé una vez que hayas aprendido de Jin Min-seng. Sunim se metió la comida en la boca en silencio. Jin Min-seng, que no había hablado en todo este tiempo, de repente preguntó, ¿cómo sabe? Sunim, Kai-in explicó. Min-seng preparó toda la comida en la mesa. Está preguntando si sabe bien. Sunim rápidamente tragó el bocado de comida en su boca y asintió. Es delicioso. Es lo mejor que he probado. Jin Min-seng se rió suavemente. Puso un poco de hongos shiitake y pollo en el tazón de Sunim. Escuché que te gustan los hongos shiitake. Así es, a mí también me gustan. Sunim siguió metiéndose arroz en la boca. En realidad, nuestros gustos son bastante similares. Jin Min-seng se rió de nuevo. Después de la cena, Sunim se frotó la barriga y se acostó en el sofá. Jin Min-seng estaba lavando los platos, pero Kai-in lo detuvo. No, puedo hacer eso. No te preocupes por eso. Jin Min-seng no lo forzó. Silenciosamente tomó la escoba y comenzó a barrer el piso. Después de barrer, siguió adelante y comenzó a trapear el piso también. Sunim rápidamente se levantó del sofá y tomó el trapeador en su mano. Trapear el piso es mi trabajo. Jin Min-seng negó con la cabeza y continuó trapeando el piso. Sunim vio al pequeño villano trapeando el piso con seriedad, así que se rascó la cabeza y volvió a sentarse en el sofá. La cena fue realmente demasiado buena hoy. Terminó comiéndose 3 tazones enteros de arroz. Se sentía un poco hinchado. Kai-in, que acababa de terminar de lavar los platos, lanzó una mirada a Sunim, que no hizo nada más que comer. Sunim rápidamente dio la excusa de la tarea y se deslizó en su habitación. Fue entonces cuando vio un conjunto de pijama azul cielo sobre la cama. Oyó el chirrido de la puerta. Sunim volvió la cabeza, sosteniendo el pijama en la mano, y vio a Jin Min-seng entrar. Te compré eso. Dijo Jin Min-seng. Sunim parpadeó. He estado usando tu pijama, así que no has podido cambiarte el pijama por un par de días. Lo lamento. Sunim se dio cuenta de lo que quería decir Jin Min-seng por la mirada de disculpa en su rostro. Lentamente, la expresión del rostro de Sunim se volvió un poco incómoda. De repente se dio cuenta de que parecía haber habido un malentendido. El villano pensó que usaba el mismo pijama todos los días porque no tenía ropa para cambiarse. Después de sostenerlo por un tiempo, Sunim dijo honestamente, me cambio el pijama una vez a la semana. Cuando realmente se vuelve perezoso, puede incluso posponerlo hasta por medio mes. Sin embargo, por alguna razón, sintió que sería un poco vergonzoso decir eso en voz alta, así que pretendió cambiarse de pijama una vez a la semana. Silencio bastante incómodo. El silencio es el protagonista esta noche. Oh. Dijo Jin Min-seng. Sunim no entendió lo que significaba ese oh, pero también estaba demasiado avergonzado para preguntar. Explicó, todos usan pijamas como este. ¿A quién le importa cuánto tiempo los usas?
¿Cierto? Jin Minsen asintió. Sunin respiró aliviado. Si te molesta, puedo cambiar todos los días. Jin Minsen negó con la cabeza. No hay necesidad. Solo sé tú mismo. ¿Se ajusta esa frase a esta situación? Jin Minsen dobló cuidadosamente su pijama. Luego, se acercó al armario y lo abrió. Sunin de repente recordó que no había designado un espacio para que Jin Minsen pusiera su ropa, así que lo siguió y dijo, es cierto. Puedes usar los estantes superiores y yo usaré los estantes inferiores. Los dos podemos poner ropa tendida aquí. En cuanto a los cajones, solo había un cajón en el armario. Sunin abrió el cajón y empujó toda su ropa interior a un lado del cajón. Le dijo a Jin Minsen, aquí. Los dos nos quedaremos con la mitad. Jin Minsen miró la ropa interior arrugada. Luego, miró las pilas desordenadas de ropa en los estantes y se quedó en silencio. Sunin se rascó la cabeza con torpeza. Pensó que tal vez Jin Minsen no estaba satisfecho con este arreglo, por lo que dijo, puedes usar los estantes inferiores si quieres. Puedo usar los estantes superiores. Jin Minsen negó con la cabeza. Soy más alto que tú. Solo usaré los estantes superiores. Sunin también pensó esto. Podía aceptar la verdad, pero no estaba muy feliz de escucharlo de la boca de Jin Minsen. Oye, mi papá mide 185 centímetros. Definitivamente alcanzaré los 185 centímetros también. ¿Qué pasa con esa mirada? Durante la siguiente hora, Sunin miró, estupefacto, mientras Jin Minsen organizaba la ropa de ambos. Los dobló uno por uno, los clasificó en categorías y los colocó ordenadamente en el armario. Cuando Sunin lo vio organizando su ropa para él, Sunin se adelantó rápidamente para detenerlo. No necesitas hacer eso. Terminaré estropeándolo de nuevo. Kai Kai ya ni siquiera me ayuda a doblar la ropa. Tan pronto como Sunin comenzó la escuela secundaria, Kai-in dejó de cuidar su posilga de habitación. Quería que se acostumbrara a ser un poco más independiente y a cuidar de sí mismo. Si no pusiera su ropa sucia en la lavadora, Kai-in definitivamente no lo haría por él. Una vez, la ropa de Sunin se quedó en el cesto de la ropa durante medio mes antes de que se acordara de lavarla. Terminó siendo regañado por Kai-in durante mucho tiempo. A Sunin nunca le había importado antes porque había estado en las habitaciones de Wang Sensen y Lo Niao. Sus habitaciones estaban aún más desordenadas que la suya. En comparación a ellos, él ya lo estaba haciendo bastante bien. Además, Wang Sensen y Lo Niao dijeron que un hombre macho no debería preocuparse por las cosas pequeñas. Podrían simplemente encontrar una esposa para ayudar a limpiar cuando crecieran. Sunin incluso preguntó a otros chicos sobre sus habitaciones, y todos eran iguales. Con esa tranquilidad, Sunin dejó que su habitación estuviera tan desordenada como quisiera. La ropa del armario se iba a estropear de todos modos, así que ¿para qué molestarse en doblarla? Tíralo todo ahí. Necesita dormir en su cama todas las noches de todos modos, entonces, ¿por qué molestarse en hacerlo? Es un dolor tan grande. Jin Minsen lo ignoró. Dobló cuidadosamente su ropa. Luego, también ordenó la habitación. Todo estaba prolijamente arreglado. Sunin se acostó en su cama suave y acolchada y miró alrededor de su habitación ahora limpia. De repente, estaba de muy buen humor. Para evitar que sucedan contratiempos más adelante, Sunin hizo un viaje en secreto a un cibercafé. Usó un software para enviar un mensaje anónimo al villano. El mensaje reveló la verdad sobre los niños cambiados. Incluso incluía la hora y el lugar aproximados. Cuando regresó a casa, descubrió a Jin Minsen sentado inmóvil en la oscuridad. Su corazón de repente saltó en su pecho. Minsen, ¿por qué no encendiste las luces? Sunin tragó saliva. Estaba un poco preocupado por cómo reaccionaría Jin Minsen. ¿Podría ser que fue un golpe demasiado grande? ¿Estaba bien su estado mental? De repente se arrepintió de haber enviado ese mensaje de texto. Pensó que, dado que Jin Minsen cortó todos los lazos con Zhou Huan, debería estar bien decirle la verdad. Sin embargo, al ver la apariencia silenciosa e inmóvil de Jin Minsen, comenzó a sentirse incómodo. Todavía era incapaz de aceptarlo. Tiene sentido. ¿Quién podría recibir golpe tras golpe como este? A lo mejor estaba realmente molesto. Encendió la luz y se inclinó. Luego, gritó con cuidado su nombre.
Minsen. Jin Minsen levantó la vista y le dio una pequeña sonrisa. ¿Estás de vuelta? Tan pronto como sonrió, la atmósfera sombría desapareció instantáneamente sin dejar rastro. Sunin respiró aliviado y asintió. Jin Minsen dijo, acabo de recibir un mensaje de texto. Decía que Zhou Juan me cambió al nacer por su propio hijo. Fue algo interesante. Como era de esperar, lo estaba molestando. Puso una expresión de sorpresa en su rostro y dijo, ¿en serio? ¿Algo así realmente sucedió? Jin Minsen sacó su teléfono celular y se lo entregó. Se burló. No sé por qué, pero tengo la sensación de que es verdad. Sunin rápidamente echó un vistazo al mensaje de texto en su teléfono. Luego, preguntó cuidadosamente, entonces, ¿crees lo que hay en el mensaje de texto? Jin Minsen dijo, si fue antes, probablemente no, pero ahora. Sunin no sabía lo que estaba pensando, pero lo vio negar con la cabeza. En cierto modo lo creo, y estoy más bien dispuesto a creerlo. Sunin estaba emocionado. Entonces, si Zhou Juan alguna vez viene a buscarte, deberías ignorarla. Los hermosos ojos de Jin Minsen lo miraron. No te preocupes. Lo haré, inmediatamente después, agregó. Incluso si esto no hubiera sucedido, de todos modos, no le habría prestado atención. Sin embargo, si se demostraba que el mensaje era cierto, no lo dejaría así. Jin Minsen había crecido con Jin Qian desde que era un niño. Inevitablemente, terminó adquiriendo un par de malos hábitos. Por ejemplo, vengarse. Nunca mostraría piedad hacia sus oponentes. No dijo esta parte en voz alta. Tenía miedo de asustar a Sunin. Jin Minsen dijo, mañana iré al hospital Buxian. Al ver que planeaba investigar la verdad, Sunin dijo de inmediato, yo también iré. Jin Minsen negó con la cabeza. No, puedo manejar este problema yo mismo. Sunin dudó por un momento. Al final, asintió con la cabeza y dejó de molestarlo para que lo siguiera. Una vez que el villano tomó una decisión, no había nada que nadie pudiera hacer para cambiarlo. De cualquier manera, Sunin logró su objetivo de hacer que ignorara a Zhou Juan, por lo que realmente no importaba. Al día siguiente, Jin Minsen partió hacia el hospital Buxian. Buxian no estaba muy lejos de Chuzhou. Buxian era la ciudad natal de Jin Qian. Su casa fue demolida más tarde, por lo que se mudó a Chuzhou. Habían pasado 15 años. El hospital Buxian había sido renovado hace mucho tiempo. Se veía muy diferente de lo que solía ser. Jin Minsen primero fue a la sala de maternidad y le preguntó a una enfermera sobre los médicos y enfermeras que trabajaban aquí hace 15 años. La enfermera vio que era guapo y bonito, por lo que estaba más que feliz de responder a sus preguntas. Después de 15 años, muchos de sus empleados se habían ido, pero el director de la sala de maternidad todavía estaba allí. La enfermera jefa había sido transferida al puesto de dirección y ahora era miembro de la dirección del hospital. Jin Minsen ya tenía una buena idea del proceso antes de llegar. Primero se puso en contacto con el director de la sala de maternidad. Explicó por qué estaba aquí y le preguntó si podía recuperar los registros médicos. La expresión del director de la sala de maternidad cambió ligeramente. 15 años es demasiado tiempo atrás. Será difícil investigar exactamente lo que sucedió en ese entonces. Jin Minsen dijo, no se preocupe, director. No estoy aquí para causar problemas. Solo quiero saber la verdad. No exigiré ninguna compensación ni nada. La directora de la sala de maternidad se sintió un poco más tranquila. Ella dijo, avergonzada, las condiciones médicas eran realmente muy malas en ese entonces. Todo esto me ha pillado un poco desprevenido. Dado que el tono de Jin Minsen era muy amable, la actitud del director hacia él también mejoró. Primero, se dirigió a la oficina que contenía registros médicos para recuperar el expediente del caso y encontró información sobre Zhou Juan. Luego, buscó información sobre una mujer llamada Sumuli que se había estado quedando en la misma habitación del hospital. Cuando vio el nombre de Sumuli, la directora de la sala de maternidad inmediatamente los recordó a los dos. Resulta que fueron esos dos, exclamó el director. La señora Su es una esposa de la familia Wei. En ese entonces, ella regresaba después de presentar sus respetos a los antepasados. Justo cuando pasaba por Buxian, comenzó a ponerse de parto, por lo que la llevaron de urgencia a nuestro hospital y la colocaron en la misma habitación que Zhou Juan. Da la casualidad de que Zhou Juan también estaba dando a luz. Más tarde,
Su esposo bebió demasiado y comenzó a causar alboroto. Dijo que le estábamos robando, que le estábamos estafando su dinero. Incluso destrozó la estación de enfermeras. El director de la sala de maternidad todavía estaba enojado por eso. Él fue el que no compró el seguro para su esposa. Si no tienes seguro, no estás cubierto, pero él seguía insistiendo en que le estábamos estafando su dinero. En aquel entonces, solo costaba 2 o 3 mil yuanes dar a luz a un niño. ¿Qué estaban haciendo? Teniendo hijos y ni siquiera podían pagar esa cantidad. Además, dañó la propiedad del hospital. Causó un disturbio público. Además, era horrible con su esposa. Ella acababa de dar a luz, pero él estaba gritando y gritando. Estábamos muy ocupados en ese momento. La señora Su quería quedarse en una habitación para una sola persona, pero no había habitaciones de hospital disponibles. Esa fue la razón por la que ella y Zhou Juan terminaron compartiendo una habitación. Hasta la última cama de hospital estaba ocupada, así que estábamos muy presionados. La directora de la sala de maternidad se quejó mientras hablaba sobre los eventos que ocurrieron en ese entonces. Jin Min-sen escuchó atentamente cada palabra que dijo, comparando las cosas que le dijo el director con el contenido del mensaje anónimo. En otras palabras, Zhou Juan nunca había adoptado un niño. De hecho, dio a luz a un niño aquí. Cuando nació el niño, Jin Qian de hecho causó un alboroto. Entonces, probablemente había un 90% de posibilidades de que el contenido del mensaje de texto fuera cierto. Esto no significa necesariamente que fue cambiado al nacer. Incluso si Zhou Juan cambiaba a los niños, siempre existía la posibilidad de que algo le sucediera al niño, por lo que terminó recogiendo a Jin Min-sen de otro lugar. Sin embargo, la probabilidad de que esto sucediera era muy pequeña. Jin Min-sen comenzó a revisar sus recuerdos, comenzando desde la aparición de la prueba de paternidad. El comportamiento de Jin Qian. En ese momento, Jin Qian no sabía que se había adoptado a Jin Min-sen. Esto significaba que siempre había pensado en Jin Min-sen como su hijo biológico. Si el niño murió y Zhou Juan lo reemplazó, ¿cómo es posible que Jin Qian no lo sepa? El niño había sido reemplazado por un bebé completamente diferente. ¿Cómo podría Jin Qian no darse cuenta? Los hombres eran muy sensibles a cosas como esta. Ningún hombre honesto podría tolerar ser engañado así, y mucho menos un hombre como Jin Qian. Por lo tanto, lo más probable es que no hubiera habido adopción. Si lo hubiera habido, Jin Qian definitivamente no lo habría ignorado. Pero ¿por qué Jin Qian luego cambió su tono, respaldando a Zhou Juan? Jin Min-sen se sentó en el pasillo del hospital, pensando. En este momento, su mente estaba muy clara, y rápidamente pensó en una respuesta. En aquel entonces, Jin Min-sen necesitaba 100.000 yenes para sus gastos de hospital. No querían pagar y Jin Qian no quería admitir que lo habían engañado, por lo que afirmaron que era adoptado. Jin Min-sen también recordó que, el día que apareció la prueba de paternidad, claramente había tratado de proteger a Zhou Juan. Sin embargo, Zhou Juan decidió empujarlo por la puerta y hablar con Jin Qian en privado. Después de eso, Jin Qian, que había querido matar a Zhou Juan, de repente hizo un giro completo de 180. Ahora que lo pensaba, era realmente extraño. Si Zhou Juan hubiera adoptado un niño a sus espaldas, Jin Qian no la habría dejado ir tan fácilmente. Si Zhou Juan lo hubiera engañado, Jin Qian tampoco la habría dejado ir. ¿Cuál fue la razón por la cual la actitud de Jin Qian cambió tan drásticamente? Estaba a un pelo de distancia de la respuesta. Zhou Juan dijo la verdad sobre lo que había hecho. Jin Qian se dio cuenta de que no lo habían engañado, no le habían mentido y ni siquiera podía sacar algo de esto. Por eso dejó ir a Zhou Juan así. Innumerables pequeños detalles se estaban entrelazando. Jin Min-sen miró los registros médicos en su mano. Casi había ensamblado todo el proceso de lo que había sucedido. Zhou Juan se aprovechó del alboroto causado por Jin Qian y en secreto cambió a los niños. La víctima más probable era el hijo de la mujer en la cama de al lado. Después de que cambiaron a los niños, Zhou Juan fue dado de alta del hospital y ocultó la verdad a todos. Por eso Jin Qian nunca se enteró. Cuando se reveló la prueba de paternidad, Zhou Juan le reveló todo a Jin Qian para calmar su ira. Quizás, Zhou Juan siempre había sabido dónde estaba su verdadero hijo. Jin Qian debe haber cambiado de actitud después de que Zhou Juan le contó todo. Jin Min-sen sonrió. Resultó que, de principio a fin, esa mujer estaba mintiendo y jugando.
No es de extrañar que Zhou Juan tuviera una actitud tan extraña hacia él. Con razón vivió una vida peor que la de un perro. Siempre había pensado que la razón por la que sus padres no le daban comida, bebida o incluso el más mínimo afecto era porque algo andaba mal con él. Pensó que tal vez no era lo suficientemente sensato. O tal vez su familia era demasiado pobre. Resultó que este no era el caso. Para empezar, nunca fueron sus padres. Ni siquiera merecían ser llamados seres humanos. Cuando recordó todo el esfuerzo que puso en complacer a sus padres, casi quiso reírse. Recordó la amabilidad ocasional que Zhou Juan solía mostrarle. Debido a esta amabilidad, Jin Mingzhen la había considerado como la persona más importante del mundo para él. Él la defendió de todo corazón. Él la amaba, ahora solo quería vomitar. En el pasado, pensó que Jin Qian era la persona más aterradora del mundo, que Zhou Juan era una víctima. Sin embargo, ahora estaba comenzando a darse cuenta de que Zhou Juan era una bestia completamente diferente. Era aún más aterradora, más repugnante que Jin Qian. Jin Qian en realidad no sabía la verdad al principio. Había sido una persona horrible de principio a fin, pero al menos había sido honesto. Mientras tanto, Zhou Juan cometió el acto más atroz imaginable. Ella cambió su destino por completo, pero aún así hizo el papel de una madre cariñosa. Ella lloraba y se lamentaba frente a él, lo incitaba a defenderla. La gente como ella era verdaderamente repugnante. Excelente, jodidamente fantástico. Jin Mingzhen se sintió herido e indignado por su antiguo yo, pero también sintió que se había quitado una gran carga. Si hubiera sido antes, incluso si alguien le hubiera dicho la verdad, nunca les habría creído. Porque dependía completamente de Zhou Juan. No había una sola persona en el mundo que le gustara. La gente de la comunidad y de la escuela lo rechazaba. Zhou Juan era la única persona que le mostraría una pizca de afecto. Realmente amaba a esta mujer. Quería llevársela lejos, dejar la ciudad de Chuzhou y comenzar una nueva vida. En el corazón del joven Jin Mingzhen, este había sido su mayor deseo. Estaba fascinado por Augusto el Fuerte. Escribía en su libro de trabajo todos los días acerca de llevar a su madre a algún lugar lejano. Soñaba con convertirse en el protagonista que vencía al villano. Durante mucho tiempo, esta había sido su única convicción, su objetivo. No podía soportar escuchar a otros hablar mal de ella porque siempre podía encontrar varias excusas para ella. Sus condiciones familiares eran demasiado pobres, su salario era demasiado bajo, el trabajo era demasiado duro. Jin Qian siempre le estaba haciendo pasar un mal rato, porque, en comparación con el disgusto y el rechazo que otros mostraron hacia él, Zhou Juan ya era increíblemente buena. Además, ella era su madre, su mamá. Basado solo en ese título, Jin Mingzhen fue más tolerante con ella. Sin embargo, la serie de eventos que ocurrieron después desvanecieron lentamente sus afectos. Hoy, Jin Mingzhen confirmó que había sido cambiado al nacer, pero no se sorprendió en absoluto. No importaba cuán profunda fuera la relación, no podía resistir golpe tras golpe tras golpe. Ahora, en realidad sintió una sensación de alivio. Sunin estaba distraído en clase. Seguía mirando el escritorio vacío a su lado. Sunin ayudó a Jin Mingzhen a solicitar permiso para salir de la escuela. El maestro de salón asintió y estuvo de acuerdo sin dudarlo. Ella realmente simpatizaba con Jin Mingzhen ahora. Incluso la notoria abadesa Mijue, su profesora de inglés, vio su asiento vacío y preguntó, ¿dónde está Jin Mingzhen? Sunin respondió, señora, Jin Mingzhen pidió permiso hoy. La estricta y hosca profesora de inglés mostró una rara expresión de preocupación. ¿Está él enfermo? Es importante tener en cuenta que, en el pasado, ella se habría enojado y comenzado a regañar furiosamente. Solía quejarse de que Jin Mingzhen se saltaba clases, que le faltaba el respeto a sus mayores, etc. Sin embargo, ahora mostraba preocupación por Jin Mingzhen. La mandíbula de Sunin casi se cae por la sorpresa. Sí. Sunin dijo, hoy tiene dolor de estómago. La profesora de inglés se lamentó, Aidia, dile que cuide mejor su salud. Después de decir esto, sacudió la cabeza y continuó la clase. Después de clase, sus compañeros de clase también comenzaron a reunirse alrededor de su escritorio y preguntaron, ¿qué le pasó a Jin Mingzhen? ¿Cómo de repente le dio dolor de estómago? Escuché que él y Zhou Juan tuvieron una pelea. ¿Dónde vive ahora? ¿Tiene suficiente para comer? Parecía que todo el mundo de repente se preocupaba por Jin Mingzhen. Cuando Zhou Juan llegó a la oficina ese día,
Jin Minsen no mostró piedad a Zhou Huan y reveló la verdad sin piedad frente a todos los maestros. Muy rápidamente, todo el grado se enteró de que Jin Minsen había prometido cortar los lazos con Zhou Huan. En el pasado, todos habían simpatizado con Jin Minsen, pero ahora, eran aún más comprensivos. Al mismo tiempo, también lo admiraban. Después de todo, incluso si un niño fuera de una familia pobre, lo máximo que la gente le daría es su simpatía. Sin embargo, era raro que un niño como Jin Minsen no solo devolviera el dinero de la donación, sino que también cortara los lazos con sus padres con solo 15 años. Incluso si sacaba malas notas, se teñía el pelo, nunca miraba a la gente a los ojos y no encajaba, seguía siendo un héroe en el corazón de la gente. Su independencia, su tenacidad fue capaz de tocar el corazón de las personas. Fue como si, de la noche a la mañana, el mundo entero se enamorara del niño que solía ser objeto de odio. Sunin miró cada uno de sus rostros preocupados y se sintió un poco complicado. En ese momento, realmente no podía describir cómo se sentía.